Pues Idania, si te parece, desde Caracas nos vamos hasta nuestro Centro Internacional de Noticias, porque ahora, a esta hora, establecemos contacto directo con Jairo Libreros. Él es analista permanente de NTN24. Profesor Libreros, muy buenos días, bienvenido al informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano, y comenzar preguntándole, si le parece, sobre lo que acabamos de ver, toda esa polémica y reacciones que hubo a la intervención ayer, a esa rueda de prensa que daba el presidente Hugo Chávez cuando se supone que ya no se puede hacer campaña ni proselitismo, cuando faltan tan pocas horas para las elecciones. Incurrió, violó la ley el presidente Hugo Chávez. ¿Es lo normal? ¿Se podía esperar eso de él? Eva, buenos días. No se podía esperar eso de él. Hay que tener en cuenta que él representa la majestad y la dignidad del pueblo venezolano desde el punto de vista del ejercicio de jefe de Estado y jefe de gobierno. Desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que las declaraciones del presidente, el juego mediático que hizo, la forma en la cual trató a diferentes periodistas, particularmente a quienes le hicieron preguntas que en términos de muchos analistas se consideraban preguntas que tenían solamente un contenido de información, más no de política y mucho menos de contenido electoral, viola las normas electorales. Hay que tener en cuenta que no se podía entregar información relevante desde el punto de vista electoral y mucho menos enviar mensajes amenazantes, disfrazados en polémicas relacionadas con la aceptación de los resultados del día de hoy. Creo que el presidente Chávez nuevamente muestra su talante autoritario y envió un mensaje muy preocupante a la comunidad nacional e internacional por cuenta de esas declaraciones. Profesor, hay mucha expectativa, incertidumbre, como se pueda llamar, frente a esta cita, a esta jornada histórica para los venezolanos. La pregunta que muchos están haciendo: ¿tiene Enrique Capriles Radonsky el apoyo suficiente del electorado para ganar y obtener el respaldo suficiente para vencer en las urnas al presidente Hugo Chávez? Sin lugar a dudas, yo creo que en los últimos 3 meses está demostrado, no solamente por las encuestas, sino particularmente por los sondeos y las diferentes lecturas técnicas que se han realizado, que Capriles tiene los votos suficientes para llegar al Palacio de Miraflores y particularmente tiene la capacidad y el talante democrático. Hay que tener en cuenta que estas elecciones no se juega simple y llanamente a quién va a ser el sucesor en el Palacio. Hay que tener en cuenta que se requieren unos votos calificados y se requiere un talante especial para transformar a Venezuela. Si seguimos las tendencias, yo creo que para muchos analistas y sin entrar a violar la ley venezolana, el candidato Capriles en estos momentos tiene los suficientes votos para disputarle la presidencia a Hugo Chávez y, por qué no decirlo, ganar las elecciones en el día de hoy y convertirse en el nuevo presidente de los venezolanos. Jairo, esta es una cita histórica no solo para los venezolanos. Muchas veces tuvimos la oportunidad de comentar en el programa La Tarde en relación a lo que las elecciones venezolanas significan a nivel de la geopolítica, no solamente regional, sino mundial. Me gustaría que hablaras de eso. Y Dania, buenos días. Yo creo que aquí hay un punto determinante y lo hemos analizado en diferentes oportunidades. El primero de ellos es el siguiente: si Chávez pierde las elecciones en el día de hoy, se está enterrando el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Qué implica ello? Que el socialismo desaparecería lentamente, tal vez en el transcurso de los próximos 12 a 24 meses, por cuenta de la falta de financiación. El socialismo del siglo XXI no solamente fracasó en Venezuela, sino en los otros países donde se impone de manera autoritaria. Sin dinero es imposible mantener este tipo de relaciones internacionales y veríamos caer el alba. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista geopolítico va a haber repercusiones internas en Venezuela y en su país vecino, que es Colombia. ¿Por qué internas en Venezuela? Porque se teme la reacción de diferentes comandos armados que no estarían dispuestos a aceptar la derrota democrática del presidente Chávez en las urnas, y eso daría lugar a una serie de disturbios que tendrían repercusiones internacionales, porque muy seguramente algunos sectores chavistas las manipularían. Y en el tema de la paz con Colombia, yo creo que también hay que hacer un llamado de alerta. Geopolíticamente hablando, en estos momentos las FARC solamente se sienten seguras por encima de los hermanos Castro en Cuba, bajo la tutela del presidente Chávez. Son más de 14 años en donde el presidente Chávez les ha dado refugio político, seguridad, los ha entrenado, les ha dado apoyo ideológico. Si desaparece Chávez de la escena política, muy seguramente Timochenko y todo el comando de las FARC va a entrar en una situación de pánico escénico, lo cual puede tener una repercusión muy difícil y de consecuencias impredecibles en la paz colombiana. Me gustaría redondear o ahondar, mejor dicho, en lo que ha sido algo que usted ha mencionado y tiene que ver con
las alertas de violencia. En los días que tengo en Venezuela he tenido la oportunidad de conversar con personajes como María Corina Machado, por ejemplo, con la que precisamente hablé sobre esta información que ha trascendido sobre los colectivos armados que hacen vida en la capital venezolana, que han apoyado al presidente Chávez y que se dice que no reconocerían el triunfo del candidato de la oposición y que propiciarían de alguna manera desórdenes públicos o actividades de calle. María Corina hacía un llamado a la comunidad internacional y otros personajes que tuve la oportunidad también de entrevistar, precisamente para no dejar a Venezuela sola en una circunstancia como esta. Sin lugar a dudas, yo creo que la información no solamente la podemos encontrar en diferentes personalidades venezolanas, diferentes agencias internacionales, particularmente de seguridad e inteligencia, han detectado no solamente los movimientos de estos comandos, sino la financiación y el proceso logístico para desconocer por completo el resultado de las urnas si no los favorece. Hay que tener en cuenta que el presidente Chávez, copiando un modelo cubano, militarizó la sociedad civil, armó un sector muy importante de la sociedad, les entrega dinero constantemente, entrenamiento militar, se ha apoyado con las FARC para adelantar procesos eminentemente de sabotaje y aprovechando la capacidad que tiene la inteligencia cubana por la larga experiencia de sabotaje internacional, muy seguramente ellos están en pie de lucha para impedir que se llegue a ese cambio democrático. Yo creo que las zonas están identificadas no solamente en Caracas, sino en sectores que son vitales para mantener la estabilidad política venezolana. Yo creo que la principal alarma que en estos momentos se cierne sobre Venezuela no es precisamente quién va a ganar las elecciones, sino es cómo se va a respetar el resultado en la eventualidad que el candidato Capriles venza libremente en elecciones al candidato Chávez. Ese es el tema más delicado y va a tener repercusiones muy sensibles porque va a haber movimientos de la frontera, muy seguramente posiciones encontradas. Algunos países internacionales, especialmente los que siguen no solamente la financiación internacional por cuenta del alto precio del barril del petróleo, sino particularmente por unas alianzas que no son muy claras, hablo de Siria y hablo de Irán, creo que pueden generar mucho ruido en contra de ese cambio democrático.